Ageo, capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, y dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno. Salmo 100 nos recordó al principio que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Tu palabra, Señor, que hemos leído hoy, una palabra que le diste a tu pueblo Israel, pero que nos enseñas hoy también, Padre, pedimos que nuestros corazones estén abiertos, que nuestros oídos estén atentos, que nuestra mente, Señor, esté alerta para escuchar lo que tú nos quieres decir. Para entender, Señor, que cuando tú hablas, Señor, no es una opción, no es una sugerencia, sino que es un mandato, es una orden para tu pueblo. Y permítenos ahora entender que tu palabra tiene autoridad. Y lo que tú nos quieres decir es para cada uno de nosotros que somos tus hijos, Señor. Habla a tu pueblo, usa a tu siervo, glorifica tu nombre, edifica a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Para algunos quizás es la primera vez que estamos abriendo la Biblia al libro de Ageo. Ageo es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Ageo es un libro que es categorizado como de los profetas menores. No porque tienen menos importancia, sino porque tienen menos contenido. Isaías tiene 66 libros. Jeremías, Ezequiel, Daniel tienen muchos capítulos, capítulos. Ageo solo tiene 2, por eso se le llama de los profetas menores. Y de lo que creo que el pasaje nos quiere orientar hoy es acerca de las prioridades. Todos nosotros tenemos prioridades. Algunos de nosotros son más intencionales y entendemos cuáles son nuestras prioridades y otros no, pero la realidad es que todos nosotros tenemos diferentes
Prioridades. El que no es cristiano tiene prioridades. El que es cristiano tiene prioridades. Y cuando hablamos de una prioridad, estamos hablando de considerar una cosa más importante que otra. Considerar una cosa más importante que otra. Y todos nosotros hacemos esa evaluación en nuestras vidas. Hay cosas que consideramos más importantes y a esas cosas le damos prioridad. A esas cosas les dedicamos tiempo. A esas cosas les dedicamos esfuerzo. Esa consideración nos lleva a actuar en una forma que le pone atención a aquellas cosas que son importantes y ser un poco negligentes de las cosas que consideramos menos importantes. Todos tenemos prioridades. La prioridad del mundo, las prioridades del mundo es conforme a la carne, como hemos visto las últimas semanas. Es conforme a su deseo, su egoísmo, su apetito, es conforme al espíritu de este mundo. Pero las prioridades del cristiano deben de ser espirituales, no carnales. Las prioridades del cristiano deben de ser conforme al espíritu, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de uno. Lamentablemente, lo triste es que no siempre vivimos con las prioridades correctas. Si observamos nuestra vida, nuestro conducir, lo triste es que como cristianos no vivimos con las prioridades correctas. No consideramos las cosas que deben ser importantes como importantes. Y consideramos otras cosas que no tienen el mismo valor como que si tuvieran más importancia. Y puede ser que no lo digamos con nuestra boca, pero con nuestra vida sí lo decimos. Con nuestras acciones sí lo decimos. Con la manera que nos conducimos sí lo decimos. Este libro de Ageo es un libro bien corto, como ya dije. Y para entender dónde en la historia se nos presenta Ageo, en el Antiguo Testamento se nos presenta un tiempo de cautiverio. Se nos presenta al pueblo de Israel que se dividió en dos reinos, un reino del norte, un reino del sur. Se nos presenta a un imperio asirio que conquistó al reino del norte y se nos presenta a Babilonia que conquista al reino del sur. Y llega a Jerusalén y destruye a Jerusalén y destruye el templo y lleva a los de Jerusalén, a los de Judá, a los de Benjamín, los lleva cautivos, los lleva preso a una nación que ellos no conocen, a una cultura, a un lenguaje que ellos no conocen. Y es ahí donde Dios les habla a ellos y les dice, van a estar aquí 70 años. 70 años de cautiverio. 70 años bajo el yugo de Babilonia. 70 años lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de su historia, lejos de su cultura y más importante, lejos del templo de Dios. 70 años. Pero Dios les dijo, después de los 70 años, los voy a regresar. Los voy a traer de nuevo. Y Dios levanta a Ciro de Persia y los liberta. Al final del libro de Crónicas nos da ese relato, los liberta y les da permiso a los pueblos regresar y le da permiso a Israel regresar a Jerusalén. Es ahí donde encontramos el libro de Esdras. Es ahí donde encontramos el libro de Nehemías, donde el pueblo de Israel comienza a regresar a Jerusalén. Y regresa el primer grupo y viene Zorobabel, que ya lo hemos visto, y viene Josué, que ya lo hemos visto, vienen con ese grupo. Y lo primero que hacen, y lo encontramos en el libro de Esdras, lo primero que hacen es que reconstruyen el altar, se restaura el altar. Luego comienzan a poner los cimientos del templo para reconstruir el templo. Lo encontramos en el libro de Esdras. Pero luego llega la oposición. Luego llegan los enemigos de Israel
y mandan carta a Persia, y Persia les dicen, dejen de construir. Es prohibido construir. Y comenzaron construyendo el altar, y comenzaron poniendo los cimientos, y luego dejaron de construir el templo del Señor. Y pasaron aproximadamente 16 años desde que dejaron de construir hasta que Ageo se levanta a hablarle al pueblo. Ageo es el primer profeta después del exilio, después que regresan del cautiverio. Ageo es el primer profeta que Dios levanta para traerle una palabra a su pueblo. Y lo que estaba sucediendo es que el pueblo había dejado de construir el templo de Dios y se había dedicado a otras cosas. Y se había conformado y acostumbrado y acomodado a hacer otras cosas y no lo que Dios les había mandado que hacer. Sus prioridades eran incorrectas. Y si notamos lo que nos dice en este versículo 1 de este capítulo 1, se nos da el tiempo, se nos fija en la historia, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Noten la precisión del escritor, nos dice la fecha exacta de lo que sucedió, cuando vino la palabra de Jehová. Los estudiosos han determinado de que esta fecha es el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Hasta este momento Dios no había hablado por profeta, pero ahora Dios vuelve a hablar por profeta. Y en este primer versículo se nos presentan tres personajes. Note lo que dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. El profeta era Ageo. No se dice nada de Ageo, no se dice de dónde era, no se dice cuántos años tenía, no se dice de dónde eran sus padres, cómo era su descendencia, no se nos dice nada de Ageo. Algunos piensan que Ageo era anciano, de que él alcanzó a ver el primer templo antes del cautiverio y ahora estaba viendo la reconstrucción del segundo. Es el primer profeta que Dios levanta después del exilio, y note la expresión: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Note esa expresión: por medio de. Por medio de. Esta palabra no era de Ageo. Esta palabra no salió de Ageo. Cuando el escritor nos dice que era por medio de Ageo, es que Ageo era el instrumento, pero la palabra era de Dios. Ageo era el vaso, pero la autoridad venía de Dios. Vino palabra de Jehová por medio de Ageo. Ageo simplemente era el instrumento de Dios para hablar a su pueblo. Y esta palabra vino a Zorobabel. Y este Zorobabel es hijo de Salatiel, es gobernador de Judá, es descendiente de David, es el líder civil, el gobernador de ellos. Pero también se nos presenta a Josué. Josué es hijo de Josadac, que es el sumo sacerdote. Él era descendiente de Aarón y era el líder religioso del pueblo. Entonces viene la palabra al líder civil, al gobernador, y viene la palabra al líder religioso, al sumo sacerdote. Y note lo que se nos dice otra vez en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Cuando leemos esos primeros 11 versículos, esta frase, esa expresión de que así ha hablado Jehová se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, y entendemos que si algo se repite, es importante. Es importante. Se repite muchas veces, y lo que nos lo que el escritor quiere que nosotros entendamos es que Dios es el que está hablando. Dios es el que está proclamando su palabra, que es Jehová de los ejércitos el que está hablando. El escritor quiere que no es el hombre
sino que es Dios que está hablando. En estos primeros dos versículos ya lo hemos visto dos veces. En el versículo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta. Versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y note lo que comienza diciendo Jehová. Versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice. Este pueblo dice. Con esa expresión ya se nos está diciendo que Dios está disgustado. Ya se nos está diciendo que Dios no está contento. Ya se nos está diciendo que Dios está desagradado con el pueblo. Porque Dios no dijo, mi pueblo dice. Dios dijo, este pueblo dice. Y cuando meditaba en eso, se me vino la comparación como cuando están los padres y los hijos hacen algo que no deben. Y uno le dice al otro, mira lo que tus hijos están haciendo. Aunque son de los dos, pero no, están haciendo algo malo. Mira lo que tus hijos están haciendo. Dios no lo dicen cuando hay algo bueno. Cuando hay algo bueno, mira lo que nuestros hijos están haciendo. Pero cuando hay algo malo, mira lo que tus hijos están haciendo. Dios no comienza diciendo, mi pueblo dice. Él comienza diciendo, este pueblo dice. Con esas palabras ya nos está diciendo, hay un problema. Hay un problema para que Dios se dirija a ellos de esa manera. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice. ¿Qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. ¿Tiempo de qué? No ha llegado el tiempo para que la casa sea reedificada. Cuando habla de la casa, está hablando del templo. No ha llegado el tiempo. Ellos no estaban diciendo que no se debe de reconstruir el templo. Ellos estaban diciendo, el tiempo no ha llegado. El momento indicado no ha llegado. El momento apropiado no ha llegado. En la mente de ellos tenían un tiempo y ese tiempo no había llegado. El tiempo de reedificar la casa de Dios no había llegado. ¿Por qué la necesitaban reedificar? Ya hemos dicho, fue destruida por los babilónicos. ¿Y por qué era importante reedificarla? ¿Por qué se le llama la casa de Dios? Note la expresión, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Porque ahí literalmente moraba Dios. Porque ahí es donde Dios se manifestaba, su presencia se manifestaba en el templo. Dios estaba en medio de su pueblo por medio de su templo. Y por lo tanto, cuando estaba destruida, era un mensaje de que Dios no estaba ahí con ellos. Reedifiquen el templo porque representa que Dios está con ustedes. Debemos de aclarar nuestro vocabulario y nuestro lenguaje. Nosotros hoy no podemos decir que esto es la casa de Dios. No podemos. Tengamos cuidado con ese lenguaje, ese vocabulario. Este edificio no es la casa de Dios. Por eso mis hermanos son cuidadosos cuando dicen nos hemos reunido en la casa de oración, en el lugar donde Dios nos ha permitido reunirnos. Porque en ese entonces el templo era la única casa de Dios donde Dios descendía y Dios moraba allí. Dios, nos recuerda la Biblia, no habita en templos hechos de manos humanas. Dios habita en su pueblo. La casa de Dios hoy es la iglesia. No el edificio de 4 paredes, es la iglesia del Señor. Los santos redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el templo de Dios. El cristiano es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no vayamos a hacer la misma conexión de que la casa de Dios en el Antiguo Testamento es lo mismo de hoy. No es lo mismo. No es idéntico, pero sí hay algo que podemos aprender y lo vamos a ver hoy. No es tiempo de edificar la casa de Dios, la morada de Dios, no es tiempo. Recordemos el contexto, habían pasado 16 años desde que dejaron de construir y en esos 16 años no es que estaban haciendo otra cosa, no es que no estaban haciendo nada, estaban haciendo otra cosa.
estaban ocupados en otras cosas y estaban olvidando la casa de Dios. Y yo creo, hermanos, cuando ellos hablan de que no es tiempo, yo creo que muchos hoy caen en ese mismo error de hablar de tiempo. Porque a muchos se les habla de Cristo, se les habla de servir y dicen, no es tiempo de servir al Señor todavía. Se les habla de venir al Señor y no tengo tiempo. No tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo de leer la Biblia. No tengo tiempo de orar con mi familia. Ese tiempo no ha llegado. Todavía no. Después, sí, ¿cuánta gente no ha dicho eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Y quizás en nuestro caminar y en nuestro testimonio nos hablaron del Señor y en algún momento decimos, todavía no. Yo sé que es bueno, yo sé que es correcto, pero un día sí, pero todavía no. Todavía no ha llegado el tiempo. Quiero lograr algunas cosas primero y luego quiero dedicarme al Señor. No es tiempo todavía, estamos diciendo. Cuando Dios es el dueño del tiempo. Cuando nuestros días están contados y Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Y a veces nos atrevemos a decirle al Señor, Señor, todavía no. Señor, no es tiempo. Señor, quiero hacer otras cosas. Y es lo que ellos estaban diciendo. Todavía no. Y Dios, que no solamente es el dueño del tiempo, sino que Dios conoce todo, conoce los corazones de todos nosotros. Dios les dice a ellos, otra vez en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Note otra vez la expresión, vino palabra de Jehová, diciendo, versículo 4, note la pregunta de Dios. ¿Es para vosotros tiempo? Para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Note cómo se repite estas palabras. Otra vez les digo todo. Es para vosotros significa ustedes. Vamos a cambiar esa palabra por ustedes. ¿Es para ustedes tiempo? ¿Para ustedes de habitar en sus casas adornadas? ¿Y la mía queda desatendida? No es tiempo para el Señor. Pero ellos habían determinado que era tiempo para arreglar las casas de ellos. Pero para el Señor no hay tiempo todavía. Lo del Señor puede esperar. Lo del Señor está mañana. Y Dios, que conoce los corazones, les dice a ellos, dicen que no es tiempo, pero es tiempo para ustedes. Para ustedes. Para que sus casas estén adornadas. Y para que la mía esté desierta. ¿Cómo determinaron esto? ¿Cómo determinaron ellos que era tiempo para arreglar lo suyo, pero no lo del Señor? Era tiempo para arreglar sus casas, pero no la casa del Señor. Porque tenían prioridades equivocadas. Lo del Señor puede esperar, estaban diciendo, pero lo mío no. La casa del Señor puede esperar, pero lo mío es más importante, lo mío no. ¿Y cuántos de nosotros no lo decimos, pero caemos en el mismo error? Lo del Señor puede esperar, lo mío no. Hay mañana para lo del Señor, pero lo mío no. Es para vosotros, para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en vuestras casas arregladas. Y esta casa está desierta. Una traducción dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Entonces, no es que estaba hablando de tiempo, no es que estaba hablando de ánimo o de fuerzas, porque tenían ánimo y tenían fuerzas para arreglar la casa de ellos, pero la casa del Señor no. No era tiempo. Esa puede esperar. Esa puede esperar. Y el punto principal, estimados hermanos, no es que de la misma manera como ellos construyeron, debemos de construir nosotros. No es eso el punto principal. El punto principal es, lo del Señor viene primero. Lo del Señor viene primero. Y lo de nosotros sigue segundo, viene segundo. Las prioridades del Señor vienen primero. Lo de nosotros es segundo.
Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es primero. Y lo que nosotros queremos hacer, me atrevo a decir que es segundo, pero hasta cierto punto ni tiene lugar. Es lo del Señor. Y la Biblia a menudo nos recuerda que lo del Señor es primero. Que lo que consideramos importante es lo del Señor, no lo nuestro. Israel estaba diciendo, lo mío es más importante que la casa del Señor. Mi casa adornada, arreglada, es más importante que vayamos a edificar la casa del Señor. Recordamos lo que nos dice San Mateo 6:33. Algunos nos recuerdan. Vamos a ir a San Mateo 6:33. San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6:33 nos dice, mas buscad, ¿qué dice ahí? Primeramente. ¿Qué significa primeramente? Primero. Lo que tiene prioridad, lo que tiene más importancia. Mas buscad primeramente su salario, un buen trabajo, una buena casa, un estudio para sus hijos, un bienestar en esta vida, comodidad en esta vida. No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas os serán añadidas. No todas las cosas, estas cosas. Notamos lo que dice 2 de Corintios. Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, hablando de Cristo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que viven en Cristo, ¿para quién deben de vivir? Para Cristo, no para nosotros. Para Él, no para nosotros. Note lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. La implicación es que debemos de buscar lo de Cristo, no lo de nosotros. Y el libro que sigue, Colosenses, capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si eres cristiano, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y podemos seguir buscando más ejemplos, pero creo que con eso nos basta para ver que la Biblia nos apunta a que la prioridad del cristiano es lo de arriba, no lo de acá. La prioridad del cristiano es lo de Cristo, no lo de nosotros. La prioridad del cristiano es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad del cristiano es lo del Señor y no lo de nosotros. Y por eso Dios trae una palabra de reprensión a Israel y les dice, qué hipocresía que ustedes dicen que no es tiempo para mí, pero es tiempo para ustedes. ¿Cómo van a decir que no hay tiempo para mi casa, pero la casa de ustedes está bien adornada, bien cuidada?
bien remodelada. Y luego cuando regresamos a Ageo, después que le dice eso, versículo 4, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Versículo 5, otra vez esa expresión, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto viene de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Consideren bien su camino. Mediten en cómo se conducen. Piensen, consideren sus prioridades. Y yo creo que esa reprensión del Señor para ellos es para nosotros también. ¿Cómo se conduce usted? ¿Cuáles son sus prioridades? Medite bien cuáles son sus prioridades. Porque al Señor no lo podemos mentir. Porque al Señor no le podemos engañar. Así ha dicho Jehová. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y esta es otra expresión que se repite 4 veces en estos 2 capítulos, porque noten lo que dice versículo 7, lo volveremos a ver. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 2, en el versículo 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Que el Señor nos recuerda de que debemos de meditar en nuestras prioridades. Les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros. ¿Cuáles son sus prioridades, hermanos? ¿Cuáles son las mías? ¿Es lo del Señor o es lo mío? ¿Es el bienestar, el engrandecimiento de su reino o es el engrandecimiento de mi reino? ¿Es el bienestar de nosotros o es el bienestar del Señor? Prioridades. Y el Señor nos dice, consideren, recapaciten, piensen, mediten en sus prioridades. Y luego, después que les dice eso, les describe la condición de ellos. Versículo 6. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no hay suficiente para saciarse. Beben y no están saciados, satisfechos. Se visten, no se calientan. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Noten lo que les está diciendo el Señor? Esta es la condición, por su prioridad equivocada y errónea, esa es la condición de ustedes. Trabajan mucho, pero no alcanzan nada. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no se sacian. Se ponen abrigos, pero no se calientan. Trabajan y les dan su pago, pero como que le estén pagando en un saco que tiene hoyos y todo se les está cayendo, nada se les queda. Medite en su camino. Dice la Biblia de las Américas, el que recibe salario en una bolsa rota. La Nueva Traducción Viviente dice, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y dice un escritor, todos sus esfuerzos para labrar la tierra y para ganar el sustento diario eran en vano, pues no habían puesto a Dios en primer lugar. Medite en la vida suya. Trabaja mucho y no le alcanza. Medite en su caminar, su conducir. ¿No le alcanza lo que tiene? ¿No se sacia con lo que tiene? ¿No prospera lo que hace? Porque en el Señor podemos tener mucho y no nos alcanza. Y podemos tener poco y es más que suficiente. Podemos afanarnos, trabajar por acaparar y nunca tendremos suficiente.
Y no sé si a usted le ha sucedido que hay veces que ni sabe por dónde se le fue el dinero. Eso les estaba sucediendo a ellos. Oh, ¿quieren enfocarse en lo suyo? ¿De dónde viene el pan? ¿De dónde viene la lluvia? ¿De dónde viene el sol? ¿De dónde vienen los recursos? Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y el Señor les dice a ellos, esta es la condición de ustedes. Están trabajando bastante, pero no están alcanzando nada. Están comiendo, pero no se están saciando. No hay suficiente. Están tomando, pero no hay suficiente. Están abrigándose, pero no se calientan. Están trabajando, pero todo lo están perdiendo. Todo lo están perdiendo. Y ese es un principio en la Biblia, estimados hermanos. Cuando no nos enfocamos en las cosas del Señor, cuando Dios no es la prioridad primordial, todo lo que hacemos no es suficiente. No es suficiente. Yo me acuerdo, estaba meditando en esto, en las iglesias donde yo me crecí había un evento cada año de jóvenes y para eso pues había que prepararse con los jóvenes de la iglesia y yo cuando estaba en la universidad yo trabajaba de mesero y los meseros, lo mejor que nos va de mesero es los fines de semana y específicamente los domingos, pero para prepararse para este evento no podía trabajar los domingos. Entonces pasé, no me acuerdo cuánto tiempo fue que pasé sin trabajar los domingos, un día menos y quizás el mejor día de trabajo, por así decirlo, para los meseros, por las propinas. Y gané lo mismo que ganaba como si trabajaba el domingo. Y no lo digo, yo soy cuidadoso para hablar de mí, ¿verdad? No lo digo para vanagloriar nada de eso, pero es una evidencia de que cuando ponemos al Señor primero, lo poco que tenemos, Dios lo multiplica. Lo poco que tenemos, Dios lo multiplica. Y si notamos la historia de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, eran 5 panes y 2 peces y con eso le dio de comer a 5,000 personas, a por lo menos 5,000 personas. Lo poco con el Señor se multiplica, lo mucho sin el Señor no alcanza. No alcanza. Y era la condición de ellos, trabajan mucho pero no están avanzando. Están tratando de labrar pero no tienen suficiente que comer. Están tratando de abrigarse pero no pueden calentarse, están trabajando, pero todo lo que está trabajando se les está yendo por un hoyo y no saben por dónde se va. Y le vuelve a decir después de eso, así ha dicho Jehová en el versículo 7 de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Piensen por qué están viviendo de esa manera. Piensen por qué no les está alcanzando. Piensen por qué no están avanzando. Piensen por qué no tienen suficiente. Piensen por qué no se pueden saciar. Mediten, les dice. Y después les va a decir por qué no les está yendo bien. Pero luego en el versículo 8 les da 3 mandamientos, 3 instrucciones. Versículo 8, subid al monte. Estamos rodeados de montes. Subid al monte. Sálganse de su casa. Levántense, salgan de su casa. Primero, subid al monte. Número 2, traed madera. Lo que necesitan ahí está cerca. Corten los árboles, traigan la madera, levántense, trabajen. Pero lo último no es solamente levantarse y trabajar, porque podía levantarse y trabajar para su propia casa. No, dice levántense, subid al monte, traed madera. ¿Y hacer qué? Reedificar la casa. Esfuércense, no por la casa de ustedes, esfuércense por la casa del Señor. Esfuércense por la casa del Señor. Y un escritor dijo una frase que me llamó mucho la atención. Ese templo, ese segundo templo que se estaba construyendo, no se comparaba al templo de Salomón, en su esplendor, en su belleza, en su realeza, no se comparaba. Pero dijo él que el tamaño y el esplendor del proyecto importa poco. Lo que importa es la obediencia y reorientar nuestras prioridades. Es nuestra obediencia y reorientar nuestras prioridades. No es el tamaño, no es el tiempo, no es la cantidad de tiempo lo que más importa. Es la obediencia al Señor y la reorientación de nuestras prioridades a lo del Señor primero y lo de nosotros después.
Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, me alegraré, me agradaré, me complaceré en ella, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Me sentiré honrado, se glorificará, porque ahí morará entre su pueblo. Y luego les vuelve a recordar en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Buscáis mucho y halláis poco. ¿No ha tenido experiencia usted, hermano, cuando trata de hacer algo y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y no le sale, y no le sale, y no le sale? Buscamos mucho y hallamos poco. Y es más, dice el Señor, buscan mucho y hallan poco. Y lo que hallan, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en soplo. Buscan mucho, hallan poco. Y ese poco que lo hallan, se lo llevan para su casa y lo esconden y como que ahí está seguro. Y el Señor dice, ahí yo lo hago desaparecer. Yo lo hago desaparecer. Del Señor no se esconde nada. Nuestras prioridades no se esconden del Señor. Buscan mucho, hallan poco. Y en vez de traer a la casa de Dios lo que habían encontrado, se lo llevaban a su casa y se encerraban con ellos en su casa, y el Señor ahí lo hacía desaparecer. ¿Por qué hacía esto Dios? Él mismo hace la pregunta y él mismo la contesta. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Porque mi casa está descuidada, porque mi casa está mal atendida, porque mi casa está ignorada. Pero la casa de ustedes, les dice, esa no está mal atendida, está bien atendida. La casa de ustedes no está descuidada, está bien cuidada. Los asuntos de ustedes no son ignorados, les prestan mucha atención. ¿Por qué buscan mucho y hallan poco? Porque solo buscan lo suyo y no lo mío, dice el Señor. Buscan lo suyo y no lo mío, y al contrario, cada uno corre a su propia casa. Se esfuerza, se apresura, corre, se encamina hacia su propia casa, no lo del Señor. Recordamos, hermanos, no estamos comparando la casa del Señor con este lugar, no ese es el punto. El punto principal son las cosas del Señor. Y en las cosas del Señor va incluido la iglesia local. En las cosas del Señor va incluido la iglesia local, pero el punto principal es las prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? Y a veces nos puede estar yendo mal, por así decirlo, porque nuestras prioridades son las nuestras y no las del Señor. No avanzamos porque las prioridades son nuestras y no las del Señor. No encontramos porque las prioridades son nuestras y no las del Señor. Dice un escritor, el pueblo estaba tan ocupado en sus propios asuntos que hacía a un lado sus responsabilidades espirituales. Tan preocupado en sus asuntos que hacía a un lado sus responsabilidades espirituales. Si usted es cristiano, usted tiene responsabilidades espirituales. Si usted es cristiano, usted tiene responsabilidades espirituales. Tiene responsabilidades espirituales con el Señor. Tiene responsabilidades espirituales con su familia. Tiene responsabilidades espirituales con su cónyuge. Tiene responsabilidades espirituales con su iglesia. Con su iglesia también. Y la prioridad de estas cosas se manifiesta de algunas maneras. Hágase esa pregunta: ¿cómo está usando su tiempo? ¿Cómo está usando su tiempo? Su tiempo con la familia. Su tiempo con la iglesia. Su asistencia a la iglesia. ¿Cómo está usando su tiempo? Dijo un predicador hace tiempo: enséñame
tu calendario, tu agenda, por así decirlo, y enséñame tu cuenta bancaria y yo te voy a decir lo que es importante en tu vida. Donde gastamos el tiempo, donde gastamos el dinero, es nuestra prioridad. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Estamos dedicando tiempo a nuestra familia? Y cuando digo que si estamos dedicando tiempo a nuestra familia, no es aquí está el teléfono, hijo, hija, ve a entretenerte tú. Eso no es dedicar tiempo a nuestra familia. No es. Estamos orando con nuestros hijos. Estamos leyendo la Biblia con nuestros hijos. Estamos trayendo a nuestros hijos a la iglesia. Estamos apartando un tiempo para orar junto con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. ¿Cómo estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Cómo está usando su dinero? ¿Cómo está usando su dinero? ¿Solo lo usa para lo suyo? ¿Solo lo usa para lo terrenal? Recuerde lo que dice Colosenses, buscar las cosas de arriba y no lo terrenal. ¿Solo lo estamos usando para lo que perece? Hermano, hay tanta ignorancia en este mundo y tristemente dentro de las iglesias de cosas que no tienen valor. Le dedicamos el tiempo y el dinero que no ameritan. Le dedicamos el tiempo y el dinero que no ameritan. O lo estamos dedicando para el reino de Dios. O estamos dedicando nuestro dinero para la iglesia local. Estamos dedicando nuestro dinero para bendecir a otros. Y para los que no han estado mucho con nosotros, no nos vaya a malentender que estamos diciendo traiga todos sus dineros a la iglesia. No es eso, porque nosotros no nos enfocamos en eso. Pero sí lo que le vamos a decir es que cómo usa su dinero determina cuáles son sus prioridades. Y parte de nuestra sabiduría en administrar los recursos que Dios nos ha dado es usarlos en una manera que honra al Señor y que engrandece el reino de Dios. Y eso se manifiesta en su participación de la iglesia local, porque ahí Dios lo ha puesto. Sea aquí, sea en otra iglesia, pero ahí Dios lo ha puesto para servir y apoyar y aportar para que el reino de Dios siga adelante. ¿Cómo usamos nuestro dinero? ¿Cómo usamos nuestro esfuerzo? ¿Cómo usamos nuestro esfuerzo? ¿Trabajamos extra en el trabajo, pero no tenemos tiempo de venir a la iglesia? Trabajamos extra en el trabajo, pero yo no tengo tiempo para dedicarle a mis hijos. Trabajamos extra en el trabajo para que podamos alcanzar nuestra casa, nuestro hogar, pero descuido mi matrimonio y mis hijos. ¿Y de qué me sirve tener una casa bonita, pero mi matrimonio y mis hijos están todos destartalados? ¿Cómo usamos nuestro esfuerzo? ¿Busca más trabajo para progresar en la vida? Pero no se involucra en la iglesia del Señor, pero no habla con sus vecinos, pero no invita a otros a su casa, pero no sirve en la iglesia local, pero no se esfuerza para criar sus hijos en el Señor, no se esfuerza para servir en la iglesia. ¿Cómo estamos usando nuestro esfuerzo? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? Hermanos, y esto se dice a menudo, y quizás aquí no se dice mucho, pero se ha dicho en el pasado, pero ¿qué estamos diciendo cuando al trabajo yo llego 15 minutos más tarde, pero para la iglesia yo llego 15 minutos más tarde? ¿Qué estoy diciendo? De mis prioridades, y al trabajo, aunque estoy enfermo, voy y llego temprano, pero para la iglesia con un poquito me quedo o llego tarde. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Cuáles son mis prioridades? Aunque no lo digo con mi boca, pero lo digo con mis acciones. ¿Qué estoy diciendo para la comunidad, el compañerismo de los hermanos, cuando no tengo compañerismo con mis hermanos, pero con los de afuera, a cada rato? ¿Cuáles son mis prioridades? No es la comunión de los santos, es otra cosa. ¿Qué estoy diciendo? Si para ir a ver un partido de fútbol pago unos 50, 60, 70, 80, lo que sea, dólares para ir a un estadio, pero para traer una ofrenda al Señor me cuesta sacar $5. Esas son prioridades.
Esas son prioridades. Y yo no sé cuánto da usted y usted no sabe cuánto doy yo, pero Dios sí sabe. Y yo no sé cuánto tiempo pasa con sus amistades y lo que hace, y usted no sabe lo que yo hago, pero Dios lo sabe. Y yo no sé cómo está su corazón cuando viene a servir o viene a la iglesia, y usted no sabe cómo está el mío, pero Dios lo sabe. Y de Dios nadie se esconde. Y Dios nos dice a todos, consideren sus caminos. Mediten en sus caminos. Porque con el Señor no se juega. Hacen todo esto y no alcanzan mucho. Y note, hermanos, note que las casas de ellos sí las arreglaron. Porque Dios les dice, les demanda a ellos, les llama la atención. No tienen tiempo para lo mío, pero tienen tiempo para lo de ustedes. No tienen tiempo para arreglar mi casa, pero tienen tiempo para arreglar la casa de ustedes. Pero notamos, hermanos, que por 16 años Dios les había permitido que construyan sus propias casas. Dios les permitió. Aun cuando sus prioridades estaban equivocadas, Dios lo permitió. Pero no estaba agradados con ellos. No estaba agradado con ellos. Y yo creo, hermanos, que esa es una lección para nosotros, que el hecho que tengamos algún éxito en algo, que alcanzamos algunas cosas que queremos, no significa que Dios está agradado con nosotros. No significa. Entonces, si usted tiene un negocio y le está yendo bien, pero está siendo negligente con el Señor, con su iglesia, con su matrimonio, con sus hijos, no significa que Dios está agradado con usted. Porque Dios les permitió a ellos, pero estaba disgustado con ellos. Y tarde o temprano Dios esperó 16 años, pero les llamó la atención y les llamó la palabra por medio del profeta. Y si usted es hijo de Dios y está haciendo algo que Dios no le agrada, tarde o temprano Dios te va a hablar. Puede ser que es hoy. Puede ser que Dios le está hablando hoy. ¿De qué me sirve de que me esfuerce, que mis hijos estudien, hagan sus tareas, saquen buenas calificaciones, entren a universidades, salgan graduados de carreras prestigiosas aquí? Pero Dios está disgustado porque nunca les enseñé la palabra del Señor. ¿De qué sirve? El Señor les permitió, pero llegó el día cuando el Señor les dijo, ¿cómo no van a tener tiempo para lo mío, pero para ustedes sí? Y el Señor nos pregunta eso hoy. ¿Cómo no tenemos tiempo para lo de Dios? Pero para lo de nosotros, sí. Y nos llama a reflexionar a cada uno de nosotros. Y notamos, ¿qué más hace Dios? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra. Llamé la sequía sobre esta tierra. La lluvia me obedece, pero ustedes no. El clima me obedece, dice Dios, pero ustedes no. Y Dios nos libre de que las piedras y los animales y la lluvia y todo lo demás le obedezca y su pueblo no le obedezca. Dios nos libre de eso. Llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. ¿Por qué? Porque sus casas están arregladas y la mía está desierta. Porque tienen tiempo para lo de ustedes y no para lo mío. Y quizás alguien pueda decir, ven, ¿qué clase de Dios es ese? Que castiga porque no le dan atención. ¿Qué clase de Dios es ese que requiere toda esa atención, toda esa devoción? Pero déjenme hacer esta pregunta para los que están casados. Para los que están casados o juntos. ¿Cómo se siente usted si su esposa nunca le presta atención? O esposa, ¿cómo se siente usted si su esposo nunca le presta atención? Si su esposa, si usted y su cónyuge se hicieron un compromiso el uno al otro de amarse, de estar juntos en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en todas esas cosas, y han hecho un compromiso, pero viven 50 años juntos y nunca se hablan.
no se miran, no le dan la atención necesaria, ¿cómo se va a sentir? A nadie le va a gustar. No digamos al Rey del universo que hizo un pacto con Israel, que los sacó o los trajo de nuevo a la tierra prometida y se olvidaron de él. Y lo están ignorando y no le están poniendo atención. Entonces, nos justificamos a nosotros mismos a decir, pero ella no me pone atención, no me cocina, no tengo la comida en la mesa cuando llego de la casa, tienen los calcetines por todos lados y esperamos cierta atención de nuestro cónyuge. Pero cuando Dios lo requiere de su pueblo, no, eso es mucho. Eso es mucho. No, hermanos, Dios es digno de lo mejor. Y Dios es digno que sea nuestra prioridad, la prioridad en nuestras vidas. Y si nuestra prioridad es otra cosa, lo de nosotros, nuestro negocio, nuestros recursos, nuestro lo que sea, estamos mal. Estamos mal. Y la Biblia nos recuerda hoy, mediten en sus caminos. Mediten en sus caminos. Y no solo usted, meditemos, incluyéndome yo también, meditemos en nuestros caminos. Consideremos nuestras prioridades. Y si estamos diciendo al Señor, espera Dios, espera. Vendrá tiempo, en otra ocasión, en otro tiempo. Y Dios nos libre de hacer como aquella parábola del rico que hizo todos sus preparativos y le llega al Señor y le dice, necio, necio, esta noche llegan por tu alma. Y lo que has almacenado, ¿a quién le va a quedar? Dios nos invita, nos recuerda, nos manda hoy a reorientar nuestras prioridades. Dice el escritor, este código está escrito indeleblemente a lo largo y ancho de la Biblia. El pecado acarrea castigo. La obediencia cosecha bienaventuranza. Dar genera vida, retener la mano empobrece. Dios demanda de su pueblo que Él es el primero en nuestras vidas. Y los asuntos de Él son primero en nuestras vidas. En todo aspecto de nuestra vida. Consideremos nuestros caminos. Meditemos cómo nos estamos conduciendo. Y que el Señor nos ayude a cambiar nuestras prioridades cuando no están donde deben estar.